veces me pregunto, y lo he hecho toda mi vida, habiendo participado en una de ellas, ¿por qué el hombre en todas sus lenguas y idiomas, siendo una criatura tan inteligente, la utiliza? La guerra, horroroso, espantoso. No el pronunciarla, sino el vivirla. Aquellos pueblos que han vivido la guerra, porque las guerras no son baratas, son muy costosas, tan costosas en vidas humanas como en producción económica. Pero no es el cuento de esta charla. El cuento de esta charla es que buscando dentro de esos rincones de la inteligencia, el hombre debe superar la reptilinidad. O sea, somos muy reptílicos. Respondemos a emociones extrañas y ajenas y como corderos vamos a una trinchera a defender unos valores que llamamos supuestamente de una bandera. Entonces, jóvenes, mujeres, niños, naciones, estamentos construidos por el hombre con esa inteligencia, en menos de 24, 72 o más horas, se pierde el concepto de la tranquilidad. ¿Por qué no construimos una civilización de la cual podamos desterrar el término de la guerra? Es una desproporción infinita. Nadie se imagina los sufrimientos horribles que trae la consecuencia de asistir o de aceptar que los políticos lleven a los pueblos a sus fronteras simplemente a matarse por algo que no tiene necesidad de ser. El hombre es capaz de arreglar sus propios problemas sin necesidad de recurrir a la guerra. La guerra es un producto espantoso de la inteligencia humana y los fondos profundos del espíritu reptílico de un ser que necesita aspirar a ser un dios y no un demonio. Toda mi vida he investigado y estudiado la vida de un personaje que en la historia me colma de muchas satisfacciones, de muchas preguntas ya resueltas. El gran emperador, el cabo Corso, nacido en Córcega, en la isla del Mediterráneo y llamado finalmente Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tenía un amigo de infancia. Cuando ya era emperador, su amigo le preguntó: ¿cuál es la batalla más difícil en toda tu vida? Y Napoleón se volvió y le contestó: ¿de verdad quieres saber? La batalla más difícil de toda mi vida ha sido conmigo mismo. Lo cual explica que para llevar a una nación al producto de la guerra es cuando ya los límites de la razón han dejado de funcionar, porque siempre habrá en el espíritu del hombre y de su inteligencia un punto para detenerla. A veces no me explico por qué seguimos insistiendo. Entonces, ¿qué podría salvar ese punto? Es la educación. Un pueblo que no se educa fácilmente puede ser arrastrado a las más crueles y viles impresiones y decisiones como lo son la guerra y la destrucción. No se sabe qué es más duro, si asistir a una guerra o mirar el producto final de la guerra, que es la destrucción. Para no ir muy lejos, quisiera recomendarles, hace poco una productora cinematográfica produjo la historia de lo que fue la Guerra del Pacífico en la isla de Okinawa. Filmaron a un objetor de conciencia, a un muchacho que por las circunstancias de la vida tiene que ir al ejército y renuncia a usar las armas. Fue llevado a consejo de guerra y lo salvó porque la Carta de los Estados Unidos, la Carta de Independencia y la Gran Constitución norteamericana prohíbe que a los objetores de conciencia se les discrimine o se les imponga algún castigo, porque tienen derecho a objetar en su conciencia todo aquello que no está bien. La guerra no es un producto bueno. Entonces yo recomiendo ver Hasta el último hombre. Ese es el título cuyo film tiene y relatan la vida y la historia y los pormenores. Esto es bueno para que podamos verlo. Mi parte más importante es seguir insistiendo de que solamente la educación nos puede brindar ese camino, ese punto de la primera fase de esta conversación. La educación, pero una educación como la nuestra, una educación montessori donde el individuo se realice, se proyecte, se plantee y con plena libertad de conciencia y de valores pueda decir no
a aquellas circunstancias que pueden ser una peste o una calamidad como la guerra. Un hombre tiene derecho a decir: no quiero hacer eso, no quiero matar a un hombre. Es que hay muchas cosas que hay que investigar. Nadie ha querido investigar psicoanalíticamente de dónde y por qué tenemos el producto de la guerra. No hemos podido evolucionar. Salimos de los 10 siglos de civilización, de la edad oscura que fue el medioevo, y nos enfrentamos al futuro nada más ni nada menos que con 3 guerras impresionantes. La Primera Guerra Mundial del 14, la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 y la Tercera Guerra, la del Pacífico. Increíble. Fue más terrible la Guerra del Pacífico que la Segunda Guerra Mundial en mi concepto como combatiente. Todos los hombres sobre la faz de la Tierra en este presente año y en este presente siglo, en el estado actual en que se encuentra nuestra civilización, deberíamos llegar a lo que llegó ese muchacho, a objetar la conciencia, a rechazar todo aquello que nos puede lastimar y hacer daño. No hemos podido evolucionar porque algo en nuestra educación falla. Somos absolutamente reptílicos. Entonces, la guerra es la máxima demostración del alcance al que puede llegar el ser humano, porque eso se transforma en odio, y el odio no deja construir una nación, el odio destruye una civilización. Debemos ser como el último hombre, debemos imitar a ese gran soldado, el hombre más condecorado en los Estados Unidos. Hasta el último hombre tuvo la capacidad en su objetar la conciencia de rescatar a sus compañeros, aquellos que tanto daño le hicieron y con tanto odio lo trataron mientras prestaba sus primeros años para entrenarse, para ir, hasta que finalmente, después de un consejo de guerra fallido, llega, le dan un curso o lo meten en las filas de los paramédicos y va a la guerra contra Japón, en el asalto más brutal que se haya podido conocer, que es la guerra, el asalto a la isla de Okinawa, el desembarco. La mortandad fue horrible, las cargas de bayonetas fueron brutales, el estallido de las granadas, bombas, morteros, porque la flota entera de los Estados Unidos del Pacífico bombardeaba la isla sin piedad, y un muchacho no mayor a 22 años sacaba a sus compañeros bajándolos por una falda de 200 metros. Me preguntaba, esa objeción de conciencia la debemos tener todos. Rechazar la guerra, debemos construir un mundo mejor donde haya paz, donde cada ser humano tenga un trabajo limpio, donde cada ser humano tenga una vivienda decente. Hemos construido basurales inmensos, hemos perdido la noción de para dónde vamos, quiénes somos y cómo estamos. La falta de educación nos ha hecho perder ese sentido del objetivo de ser unos objetadores de conciencia. Gracias.